Hola Artista, episodio 2. Estás escuchando Hola Artista. Hola Artista. Hola Artista. Hola Artista. El podcast de las artes escénicas y audiovisuales por Óscar Domínguez. Escúchanos a través de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Te doy la bienvenida a Hola Artista, el podcast de las artes escénicas y audiovisuales. Yo soy Óscar Domínguez, actor, cantante, director y coach de actrices y actores. A Hola Artista vamos a invitar a personas expertas, amigas, docentes y gente que admiramos a intercambiar impresiones sobre temas que nos interesan o nos preocupan. De la mano de profesionales vinculados o no a nuestro sector, aprenderemos y reflexionaremos acerca de ideas, consejos y secretos de nuestra profesión. Queremos recalcar que aquí no encontrarás verdades absolutas y que este podcast parte desde nuestra experiencia completamente personal y la de nuestros invitados. Y hoy hablamos con Darío Benítez. Hola Artista. ¿Qué tal, Óscar? Defínete, ¿quién es Darío Benítez? Bueno, pues soy psicólogo y bueno, me gusta mucho el emprendimiento, tengo algunos proyectitos por ahí que la verdad que tiran bien, que me gustan mucho y sobre todo psicólogo, tengo una consulta aquí en Marbella, pero también soy terapeuta online. Y podcaster. ¿De cuántos podcasts? De 3 y 4 abandonado con intención de retomar en breve, a lo mejor, ¿no? Tengo pues uno que está orientado a psicólogos, de psicólogos para psicólogos, entrevistamos a otros psicólogos, otro en el que hablamos, ¿no? Ese Psicoflix, otro en el que hablamos de minimalismo, desarrollo personal, un poquito así más jocoso, que llevo junto a Nacho Martín, minimalizados. Y luego tengo uno que se conoce más a lo mejor al público no psicólogo, ¿no? Que es Esto es Mindfulness, donde hablamos de mindfulness y sus aplicaciones en el día a día, junto a Daniel Moscoso. El podcast se llama Esto es Mindfulness. Precisamente por ese podcast, Darío es el segundo invitado de nuestro podcast, ya que gracias a él esto existe y de hecho me ha estado echando una mano con ello, así que muchísimas gracias. Bueno, no hay de qué. Primero de todo, para explicarle a los y las artistas que nos están escuchando qué es el mindfulness. Bueno, pues mindfulness a veces se entiende como filosofía de vida, a veces como técnica, tiene mucho que ver con la meditación vipassana en este caso, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta verlo como un catalizador de cambios. Mindfulness invita a la mirada consciente de nuestros pensamientos, de todo lo que ocurre en nuestro entorno, sensaciones, sonidos, ¿vale? Y miramos todo eso sin juicio, con paciencia, con calma. Entonces, parece una meditación, no es solo meditación, ¿vale? Es importante esto. Y mucha gente lo entiende como una técnica. A mí me gusta llamarlo como una filosofía de vida. Mindfulness viene de, como he dicho, la meditación vipassana, se asienta en nuestra cultura occidental por Jon Kabat-Zinn, pero la meditación vipassana lleva 2500 años entre nosotros y es una tecnología pues, que se construye como tantas otras en base a la práctica, pero gracias a muchos psicólogos y psicólogas que han empezado a investigar con ello actualmente, pasado por laboratorio. Entonces, mindfulness nos gusta definirlo también como una práctica meditativa pasada por laboratorio, completamente laica, ¿vale? Para toda cultura, para toda religión, para todo el mundo. Ayuda en muchas cosas, no ayuda para todo, ni es para todo el mundo, pero es cierto que nos permite entrenar muchas conductas en dirección a mayor flexibilidad, mayor captación del presente, de cómo nos sentimos, de qué es lo que pensamos y en general ayuda mucho a relacionarnos con nosotros mismos, con nuestras formas de generar pensamiento y también de relacionarnos con los demás. Porque, ¿qué tiene que ver exactamente el mindfulness con la meditación? Has comentado que guardan relación, pero no es exactamente lo mismo. Claro, la meditación, hay muchos tipos de meditaciones, ¿vale? Mindfulness tiene una práctica meditativa, lo que pasa es que a lo mejor estamos incidiendo en otros cambios conductuales y filosóficos. Entonces, aunque hacemos una meditación formal, también tenemos nuestras meditaciones informales que se pueden hacer en nuestro día a día. Entonces, hay muchas meditaciones. Mindfulness tiene meditaciones,
pero no son solo meditaciones, sino que a lo mejor estamos hablando de una forma de tratarnos, una forma de tratar a los demás, una forma de tratar los pensamientos, que es también interesante. Porque siempre se dice esta cosa de dejar la mente en blanco. ¿Eso es posible? Ojalá fuese posible, daría mucha calma a mucha gente, pero no es posible. A veces se ha confundido esto de dejar la mente en blanco con el estado de flow. En el estado de flow nosotros conectamos con algún estímulo, o con algo, ¿no? Y nos dejamos ir por ese algo. Entonces parece que nos disociamos a lo mejor un poquito de todo lo demás. Pero siempre estamos enganchados a algún estímulo. No se puede dejar la mente en blanco. De hecho, no es un objetivo en mindfulness. Mindfulness como tal no debería, no tiene objetivos. Sí que para llevarlo a Occidente hablamos a veces de ciertos objetivos, pero cuando profundizas en esta práctica te das cuenta de que los objetivos no son importantes. Entonces, no buscamos esa mente en blanco, en realidad buscamos la conciencia, el darnos cuenta de que, oye, mira, estoy pensando en esto, no pasa nada, pero ahora no es en esto en lo que quiero pensar, ahora quiero tener la atención focalizada en otra cosa y la derivo, ¿vale? Con esta ligereza, con esta calma, sin machacarnos y, oye, pues si te distraes no pasa nada, si es que eso forma parte del camino. Distraerse es lo más normal del mundo, pero darnos cuenta de que nos distraemos es como el objeto de trabajo de mindfulness. También hay personas que les puede tirar muy para atrás que el mindfulness tenga ciertas connotaciones espirituales. Bueno, muchas meditaciones o la meditación vipassana podría tener cierto contenido espiritual y es normal que se entienda que mindfulness pueda llegar a tenerlo, pero como digo, ha pasado por laboratorio y trata de ser completamente laico. De hecho, mindfulness no entiende, como no entiende tampoco la psicología, la existencia de un alma o de un espíritu o de alguna energía mística que no conocemos. Mindfulness por sí mismo es un trabajo de la atención, donde, bueno, hay otros trabajos cognitivos, si queremos verlo así, pero no tiene para nada que ver con otras meditaciones que se enfocan en manejos de energía y demás. Nosotros no nos metemos ahí, no podemos meternos tampoco porque hablamos de ciencia y lo que esté comprobado empíricamente al menos es lo que tratamos de llevar a la gente. Porque proviene del budismo. ¿En qué momento se desvincula Hmm. de la meditación? Bueno, en realidad incluso la terapia de aceptación y compromiso tiene relación con la filosofía budista. Yo creo que es un poquito un toque de soberbia decir que estamos todos desvinculados de cualquier religión, ¿no? O corriente filosófica cuando nuestra historia está llena de eso y las influencias están aquí. Entonces, si la ciencia tiene influencia de muchos filósofos griegos clásicos, también el budismo incluso pues nutre, ¿no?, algunas corrientes como la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, ¿en qué momento se desvincula todo esto? En cuanto aparece un método científico, así de sencillo, ¿no? Pero tampoco tenemos por qué desvincularnos de esas filosofías de vida, porque a lo mejor estamos hablando de la aceptación como una actitud, pero luego esa aceptación se puede convertir en una serie de conductas encadenadas una detrás de otra que se pueden derivar al laboratorio. Entonces estamos teniendo la aceptación como un objeto de estudio, ¿vale? Una aceptación de la que habla la filosofía budista, llevada al laboratorio, convertida en cambios comportamentales que son muy interesantes de cara, por ejemplo, a la psicoterapia. Entonces, en ese momento. Hay algo en común en lo escénico, especialmente en la Ujú. interpretación, que con el mindfulness se comenta también mucho el concepto de estar presente. Esto nos suena muchísimo a los que estamos encima de un escenario o cuando se nos dirige. ¿Qué es estar presente? Aquí es interesante entender algo, ¿no? Porque presentes, en realidad estamos siempre, pero de distintas cosas. Quiero decir, yo puedo estar presente hacia mi futuro, ¿no? Estoy muy conectado a pensamientos de mi futuro, lo que pasa es que a lo mejor esos pensamientos no son útiles. En mindfulness buscamos sobre todo la conciencia. A veces hemos intentado quitarle carga al presente, porque incluso el presente está cargado de opiniones. Es decir, es más bien un toque de conciencia. Yo estoy aquí ahora, ok, pero aquí ahora también puedo estar mirando a la persona equivocada que me está mirando de una forma que me genera cierta ansiedad. Por ejemplo, ¿no? Si estamos encima de un escenario, a veces puede pasar esto, o a lo mejor estoy distraído con un elemento pues de un compañero, de una compañera que me está sacando del guión, ¿vale? Y que puede ser que el guión sea también importante en ese momento. Entonces, hablo más de conciencia, ¿no? Presente en cuanto a, oye, mira, ¿dónde está mi foco de atención? ¿Dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿A qué ante qué estoy respondiendo? ¿No? Entonces, tal vez sea interesante que sea el presente,
las sensaciones que tengo en los pies, en las manos, en la respiración, puede ser que eso me conecte más con lo que sí que puedo controlar. Entonces, generamos conciencia e intentamos anclarnos a aquello que sí es moderadamente controlable. Porque pensar en que algo me va a salir mal, en que algo puede girarse o que no estoy haciendo, o que no hice bien eso de hace 5 minutos, por ejemplo, no me ayuda, no me sirve más estar consciente de que, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí ahora? ¿A qué le estoy prestando atención? Se nos pide estar presente, sobre todo para estar disponibles emocionalmente a lo que ocurre en escena, a nuestro compañero o compañera de escena. ¿Hay relación en el mindfulness con esa apertura emocional a estar receptivo? Claro, a veces, precisamente por estar intentando controlarlo todo, no dejamos que algunas emociones fluyan de la manera en la que tienen que fluir. Nosotros respondemos ante estímulos. Esto es importante que lo tengamos claro. Pero a veces estamos enfocándonos en unos estímulos que no nos generan las respuestas que nos interesan. Entonces, si lo que yo sé que a mí me va a generar las sensaciones que necesito en este momento están centrados a lo mejor en los ojos de mi compañera o de mi compañero, pues es ahí a donde tengo que mirar. Y la forma en la que estoy conectando las sensaciones, como a lo mejor una emoción recorre todo el cuerpo, es importante prestarle atención, pero de una manera, ¿cómo decirlo? Suave, porque a veces cuando prestamos demasiada atención a cómo nos sentimos, podemos empezar a controlarlo. Y eso es un problema. Entonces, ser consciente simplemente ayuda a soltar el control. Porque, y esto lo derivo un poco más a la terapia de aceptación y compromiso, en muchas ocasiones el problema de que estemos no fluyendo de la manera en la que queremos tiene que ver con el control. Porque tratamos probablemente de controlar algo que no nos gusta. Puede ser que sea pues la ansiedad, puede que sea, bueno, si yo estoy, por ejemplo, en el escenario, estoy con mucha ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad hace que, por ejemplo, no me atreva a mirar a los ojos a alguien o no me atreva, por ejemplo, a mirar pues, al público, aunque no vea nada, aunque solo vea la oscuridad, pero a lo mejor sentir esa oscuridad hace que sienta ansiedad. Entonces evito constantemente ese estímulo, esa oscuridad y claro, si estoy ejerciendo tanta energía para controlar que no mire eso, no puedo estar canalizando el resto de mi energía a conectar tal vez con el papel que tenga que estar haciendo. Si pudiéramos darle a los o las artistas que nos están escuchando alguna actividad del día a día que puedan hacer para empezar esta práctica de estar presente, ¿qué podríamos decirles? Ujú. Pues mira, hay muchísimas cositas. Yo creo en la meditación formal, en sacar un ratito al día, ¿no? Para cerrar los ojos, sentarnos y simplemente observar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que ocurre y ya está, no hace falta hacer nada más. Eso puede estar interesante, pero luego hay pues cosas del día a día que se pueden beneficiar de una práctica de mindfulness, cocinando, lavando los platos. Simplemente en esos momentos prestamos atención a cómo nos sentimos, a qué pensamos, dónde están las sensaciones de lavar los platos, a lo mejor, ¿no? Cómo estoy notando las burbujas, cómo estoy notando el jabón, el agua, la temperatura. Y mi atención va a estar ahí centrado, no porque eso sea lo más importante del mundo, sino porque en ese momento quiero que eso sea lo más importante del mundo. Es diferente. Yo estoy generando un entorno en el que eso hace de ancla. Estoy delimitando lo que es importante. ¿Por qué? Porque en otros momentos puede que mi atención se focalice en algo que me parece importante pero que no lo sea. Como he dicho antes, por ejemplo, la ansiedad al subirte a un escenario. Es importante de cara a mi relación con ella, pero no debería ser lo más importante a lo largo de mi función, por ejemplo. Entonces, yo estoy trabajando voluntariamente mi atención para anclarme a algo que perceptiblemente parece menos importante, pero que al final por trabajos de paciencia, de interiorización, de conexión con el momento presente, con las sensaciones, acabarán siendo importantes y podemos incluso fluir este estado de flow, ¿no? Con lavar los platos y ser una de las experiencias más agradables del mundo, más gratificantes y que parezca una locura, ¿no? Dices, pero bueno, es que he estado trabajando conscientemente para meterme en esa práctica. No porque lavar los platos sea lo más relevante de mi vida, sino porque yo he trabajado para que lo sea en ese momento. Claro, antes comentabas también algún ejemplo que podemos aplicar en nuestro día a día y en escena o entrenando actualmente podemos acogernos a cosas como la mirada de mi compañero o compañera, un rasgo particular de nuestro compañero o compañera en escena, sentir el contacto físico. ¿Se podría decir
que es una manera de facilitar o intensificar el contacto con las emociones, que ya lo hemos apuntado un poquito antes. Ujú. En intervenciones basadas en activación conductual buscamos una proactividad con el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que solo con mirar no es suficiente. Tenemos que mirar de alguna manera. Hablamos en Mindfulness de la mente de principiante en cuanto a que es una forma de interactuar, aunque sea pues con la atención, con algo que está presente, ¿no? Pues a lo mejor fijándome en si las sombras se mueven o no se mueven en alguno de estos detalles, si cojo la mano de mi compañero o mi compañera, qué sensaciones, qué temperatura tiene, si una mano está más cálida que la otra, ¿vale? Todo eso permite que yo conecte, pero si además interactúo un poquito más, me hago preguntas o hago preguntas al entorno, a lo mejor, ¿no? Pues todo eso va a hacer que mi sistema, mi nivel de activación, pues suba, pero en dirección a lo que me interesa, ¿no? Entonces, este toque de conciencia, pero proactivo, lo que buscamos con todos esos estímulos que, por ejemplo, tú mencionabas. Uno de los puntos centrales de la meditación es la respiración. ¿De qué manera podemos estar presentes de manera inmediata a través de la respiración? Pues fíjate, antes te decía que utilizamos distintos contextos a los que les damos relativa importancia para aprender a elegir, entre comillas, elegir. Digo entre comillas porque a veces las cosas nos pueden sobrepasar y no pasa nada tampoco. Pero bueno, entrenamos un entorno en el que elegimos a qué prestar atención. La respiración está siempre. Entonces, como está siempre, es un perfecto ancla para entrenarlo de forma recurrente. Si yo medito todos los días prestando atención a mi respiración porque sé que en los momentos de mayor intensidad tal vez la respiración me pueda ayudar a, oye, mira, aquí estoy. Pero además hay hay mucha relación fisiológica con la respiración. Si yo aprendo a ser consciente de mi respiración y a regularla, también voy a estar regulando, por ejemplo, mi estado de ánimo. Es muy sencillo, además la gente puede hacerlo ahora mismo mientras nos escuchan. Pueden ponerse sus manos en el pecho y en el estómago y respirar. Se darán cuenta de que en muchas ocasiones tendemos a respirar desde el pecho. Hay una dinámica muy, muy guay que se divide un grupo en dos partes y a uno se les pide que respiren desde el pecho, a otro desde el estómago y al rato se les pregunta que cómo se sienten, qué tienen ganas de hacer. La gente que respira desde el pecho empieza a experimentar ciertas sensaciones de ansiedad, de prisa, nervios, etc. Y los desde el estómago, calma, tranquilidad, incluso sensaciones agradables o de positividad, vamos a llamarlo así entre comillas, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Bueno, entonces, pues focalizándonos en respirar desde el estómago, haciendo una respiración tranquila, ¿vale? Estaremos también regulando nuestro nivel de activación. Por supuesto, esto nos va a ayudar a que nuestra atención se focalice de mejor manera, ¿vale? Entonces, por eso la respiración es tan importante y tenemos que trabajarla. Pero bueno, creo que mucha gente que cante tendrá esto también presente. Correcto. Si hacemos una respiración profunda, entonces, en un momento de estrés o ansiedad, ¿nos puede colocar automáticamente en el presente, entonces? Podríamos trabajarlo para que así fuera, si para nosotros la respiración significa el presente. Entonces, tenemos que darle un significado a esa respiración, trabajándolo en muchas ocasiones. No es suficiente que yo ahora diga, voy a respirar fondo y voy a quedarme aquí. ¿No? Pues no, yo ya he entrenado una relación con esa respiración. Y claro, por supuesto, es ese paréntesis que damos de, uy, venga, toma de conciencia, a ver qué está pasando, qué estoy haciendo. Pero tienen que darse estas preguntas también. No es solo respirar, es respirar y, venga, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuáles son los beneficios emocionales y físicos de la meditación y o el mindfulness? ¿Qué repercusiones físicas tiene en nuestro cuerpo? Ujú. Aquí hay algunos debates, ¿no? En cuanto a las neurociencias, a lo mejor, pero se han visto ciertos cambios neuroanatómicos, por ejemplo, bueno, en el tamaño de algunas zonas del córtex, el tamaño de la amígdala, que se ha visto que es más grande en personas que meditan. La amígdala ayuda a regular el sistema límbico, por ejemplo, ¿no? También se han visto cambios en el lóbulo frontal, ¿no? Prefrontal, perdón, y eso hace que generemos más conciencia. Bueno, no hay del todo claro a lo mejor algunas cosas por el tema de que no es la única variable la meditación, pero sí que da un estilo de vida en el cual se pueden dar esos cambios. Sabemos que con el trabajo de la meditación, pues el sistema inmune se mejora, hay menor, por supuesto, percepción del estrés, por esa autorregulación que vamos dando en nuestro día a día. Entonces, vamos a ver todos los beneficios que podemos encontrar en cuanto a la reducción del estrés, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a tensiones musculares, incluso si los nervios se nos van al estómago,
Aquí hay un gran depende como una casa y va a haber esto siempre, ¿no? En psicología hay un gran depende. No puedo decir que todo el mundo pueda percibir los mismos beneficios, pero sí sabemos que hay algunas líneas bases que se suelen repetir, ¿no? Como son estos que he ido comentando. Y bueno, entonces la gente que medite muy a largo plazo podrá obtener estos beneficios, pero lo que siempre decimos que es más interesante son los cambios ya conductuales que empiezan a darse en cuanto empezamos a meditar. Porque esto se está viendo ya el primer día y puedes, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, mira, a partir de ahora, en lugar de llegar a trabajar rápido, empiezas a hablar con la gente, vas a darte unos minutos, vas a pensar las cosas que tienes que hacer, lo vas a apuntar en una lista y vas a empezar. Probablemente ya nada más que por eso empiezas a percibir menos estrés. Y percibiendo menos estrés, vas a notar que tu cuerpo se relaja. ¿Vale? Pues mindfulness, digamos que tiene un poco a veces esa función, ¿no? De un venga, va, estoy aquí. Y todos estos beneficios vienen por esos lados. A la larga, ¿hay alguna evidencia o estudio que la tensión facial se reduzca? ¿Se nos puede ver más armónicos? Eso dicen, ¿no? Que las personas que meditan pues tienen las expresiones más relajadas, ¿no? Pero puedes encontrar esto con la meditación, pero también puedes encontrarlo con un buen trabajo terapéutico que te invite a no estar rumiando, no estar enfocando tu atención en otras cosas, por supuesto. Es cierto que, como he dicho, la meditación es un entorno en el que practicamos muchas de estas cosas. Esta tensión a veces puede tener que ver con la risa y no en todo el mundo le vamos a decir no te rías, porque la risa genera tensión también. La tensión en sí misma no es mala, pero es verdad que la reactividad emocional hace que expresemos con la cara muchas emociones. Con mindfulness, como ya he dicho antes, al tener pues este sistema límbico está más regulado por esta amígdala, entonces nos volvemos a lo mejor menos sensibles. Bueno, en realidad es al revés, nos volvemos más sensibles a los cambios que estamos teniendo. Nosotros empezamos como, una emoción es como imagínate un cambio en la temperatura corporal que va subiendo, va subiendo, va subiendo, y si tú has trabajado esta autoconciencia con mindfulness, te vas a dar cuenta de que, oye, mira, me estoy calentando. Cuando nos calentamos, nuestro cuerpo reacciona. Si yo siento enfado, mi cara cambia. Pero si practico con mindfulness, voy a darme cuenta antes de que me estoy enfadando. Incluso puede que relaje la cara, pero no solo la cara, sino también todas las conductas que están asociadas a ese enfado. ¿Vale? Por eso podemos llegar a ver en la gente que las facciones de la cara se relajan. Pero no siempre es así, porque hay personas que son muy relajadas facialmente, pero por dentro son un volcán. Claro, en nuestro caso como artistas nos podemos ver En vuestro caso, donde nos puede generar mucha violencia o vulnerabilidad porque se nos está dando un feedback directo, se nos está juzgando delante de un grupo de personas y estamos trabajando con nuestras emociones al servicio de un proyecto. ¿Puede servirnos el mindfulness entonces para gestionar fácilmente estas reacciones emocionales? Sí, puede venir bastante bien, sobre todo empezando por la autovalidación emocional. Lo importante que es esto es darse cuenta de que es completamente normal que cuando estamos percibiendo un juicio del entorno nos afecte. Y la manera en la que nos afecte, ¿no? Ese pequeño golpe, ¿vale? Se puede ir regulando, pero el golpe está dado y no hay un mensaje que nos sirva de cara a oye, no deberías sentirte así. No, por supuesto que deberías sentirte así. Mindfulness habla de la aceptación de esos pensamientos y sensaciones. Ahora bien, te sientes así. Esto está pasando. Vamos a intentar conectar eso que sentimos con algo que es importante para nosotros. Por desgracia, que se den ese tipo de dinámicas en un entorno como el vuestro es completamente normal, puede darse. Y a la vez es necesario sentirse así a veces para poder estar en ese entorno, por desgracia, pero es así. Entonces, es importante conectar una sensación desagradable con algo que es de valor para nosotros, porque cuando le vemos sentido a sentirnos mal, ya no nos sentimos tan mal. Oye, vale, me siento así, me siento juzgado. ¡Qué mierda! ¿Vale? Pero esto me está acercando al menos a la vida que yo quiero. Ahora bien, cuando le he dado un sentido y sé que eso está ahí, que es normal, bueno, voy a gastar mi energía en otra cosa. Venga, ¿qué podría mejorar de lo que he hecho? De esa crítica que me están dando, ¿hay algo útil? ¿O es todo leña al fuego? Si no hay nada útil, voy a buscar qué sí sería útil en ese momento, qué sí sería útil en este momento presente. ¿Vale? Entonces, de esta forma podríamos ir gestionando esos momentos tan complicados. También podemos aplicarlo al tema de concentración, al estudiar un texto o en otros casos en concreto, por ejemplo, al preparar un casting, para los nervios antes de hacer una audición o mientras incluso haces la audición o en un proceso de ensayos, haciendo función. ¿Cómo se podría aplicar? Bien. Bueno, pues como
todo proceso de atención necesita de un calentamiento, en realidad. Es normal que a veces estemos un poco distraídos y que, por ejemplo, si estamos estudiando, se nos vaya la atención a otras cosas, a nuestros pensamientos. A mí mismo me pasa a veces, ¿no? Me pongo a leer y no me termino de conectar. Entonces, aquí se pueden dar muchas dinámicas, depende de la persona, y a veces simplemente nos frustramos. Nos frustramos, ay, que no entra, que no entra. Entonces ya no solo tenemos las distracciones de lo que nos estaba distrayendo en ese momento, sino que además tenemos ese enfado por no concentrarnos, ¿vale? Entonces, la aceptación de esa situación mediante mindfulness ya nos va a ayudar a por lo menos no seguir echando leña al fuego. Y con mucha paciencia iremos conectando a ese momento, a ese estudio, ¿vale? Para ir profundizando en lo que de verdad nos interesa. Si nuestra atención está focalizada una y otra vez, que esto es, lo repito mucho, ¿no? Lo importante no es mantener esa atención. Que la atención se mantenga es como el resultado del esfuerzo anterior, ¿vale? Cuando nosotros estamos trabajando para ser conscientes de dónde está nuestra atención y la canalizamos constantemente al mismo punto, llegará un momento en el que no tengamos que esforzarnos tanto por llevarla. Saldrá solo. Esto es uno de los principios de mindfulness que tiene que ver con el no esforzarse. Claro, nosotros, por ejemplo, como te comentaba antes, el tema de las audiciones, los castings, nos cruzamos con mogollón de compañeros y compañeras que te pueden dar impresiones de lo que ocurre dentro de la sala, cómo les ha ido, cómo podemos aplicar mindfulness en ese momento, porque es importante atender a lo que nos está pasando por la cabeza en ese momento. ¿Qué ocurre si no atendemos esa información? Claro, en esos momentos, al recibir ese input, nosotros nos ponemos en alerta, ¿no? Es normal. Hay alguien que nos está diciendo, oye, cuidado, ostras, hay un león en la sala. ¿Cómo no vas a prestar atención a ese león? Entonces, darnos cuenta de que, oye, eso es normal que me afecte y ahora estoy viendo cómo empiezo a generar pensamientos de protección. Cuando nosotros empezamos a darle vueltas a algo, es porque de alguna manera queremos protegernos. Tal vez no sea útil protegernos y no sea la mejor manera de protegernos seguramente, ¿vale? Pero es muy, muy importante darnos cuenta de eso. Entonces, ok, venga, he recibido ese input, mira cómo me está activando, vale, no pasa nada. Bueno, sabiendo ese input, hay algo que yo pueda, ¿no? Un poco volviendo a lo de antes, hay algo de esa información que a mí me sirva, algo que de verdad yo pueda trabajar ahora, o simplemente estoy dándole vueltas a cosas como, pues esta vez no me va a salir bien, o ya vendrá la próxima, o joder, hoy no es mi día. Todo ese tipo de pensamientos no nos ayudan, no son productivos. Entonces vamos a ser conscientes de eso, de dónde está nuestra energía, y vamos a respirar para canalizarnos, para dirigirnos un poco a lo que sí que podemos ir gestionando, porque a lo mejor lo que tenemos que estar es repasando o respirando y ya está, o hablando con otra persona para salirnos de ese entorno. A cada persona le funcionará una cosa. La autoexperimentación y con mindfulness también muy interesante. Saber cómo nos sientan las cosas, ¿no? Y esquivar siempre un poco esos repetidos intentos que tenemos a veces por sobreprotegernos, ¿vale? Que ese es el problema. Si quieres los mismos resultados, sigue haciendo lo mismo. Si quieres resultados diferentes, pues ya sabes. Claro, hay personas, por ejemplo, que en estos contextos les viene muy bien hablar con otros compañeros o compañeras como para distraer esa información del presente, vamos a decir, de no atender a esa información que está pasando, porque al final les acaba enfocando más en la prueba. Pero, por ejemplo, hay otras personas, puede ser mi caso, que necesitamos como recordar, aunque sea la primera frase de lo que voy a decir, lo que voy a cantar o lo que voy a recitar en ese momento, porque va a estar anclado al trabajo, a la actividad que tengo que hacer en ese momento, porque luego va a haber muchos estímulos que puedan distraer de estar presente en ese momento. Claro. Sí, como tú has dicho aquí, pues cada uno tiene un poco sus truquitos, ¿no? La vida en general. Lo que es importante es darte cuenta si lo que sueles hacer te ayuda o no, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? Bueno, pues resulta que me pasa en cada casting al que voy que, pues si depende, ¿no? Si veo a mucha gente entrar antes que yo, me genero unas expectativas, ¿vale? Ante esas expectativas que acabo siempre nervioso. Vale, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Realmente dónde puedo parar antes? ¿Puedo controlar que más gente entre o no? No, no puedo hacerlo. ¿Puedo controlar estar ahí? Bueno, tal vez sí, no lo sé. ¿Por qué estoy haciendo las cosas en realidad? Voy a respirar y voy a probar a hacer cosas nuevas. Puede que tenga que cambiar mi atención o puede que tenga que cambiar mi situación. Puede que no tenga que estar ahí, puede que tenga que irme fuera o puede que tenga que estar leyendo un libro o no lo sé. Pero necesitamos esa autoconciencia. Mindfulness nos ayuda a ser conscientes de lo que podemos hacer. No siempre es todo meditar, pero meditar nos ayuda a tener distintas opciones disponibles. Perfecto.
Sin saber quién es el siguiente invitado o invitada del podcast, ¿qué le preguntarías? Déjale una pregunta. Bueno, pues yo siempre me gusta mucho preguntar a la gente cómo es su día. Desde que desde que se levantan hasta que se acuestan. Un día estándar. Me parece como un reflejo muy interesante de cada uno de nosotros. Pues anotado queda. Te voy a lanzar la pregunta de nuestro invitado del episodio número 1, Abelino Piedad. Atención. Le iba a hacer una pregunta ñoña, ¿eh? Tipo, ¿cuántas veces te has enamorado en la vida? Porque últimamente mis conversaciones giran en torno a ese tema, que como no tiene nada que ver, me lo callo. Pero que si la quiere contestar, que la conteste también. Pero la pregunta oficial es, ¿has mentido alguna vez dando feedback y por qué? Que justifique su respuesta, ¿eh? No vale con un sí o un no. Pues cuéntanos. Pues, ¿qué contestar las dos? Puedes contestar lo que tú quieras. Vale. Bueno, pues venga, contesto las dos. Creo que solo me he enamorado de verdad 2 veces. De verdad, como yo siento, de verdad. Y en cuanto al otro, sí, claro que he dado un feedback falso. Sobre todo si veía que era útil hacerlo. ¿Para quién o para qué? Pues depende. A lo mejor tengo un par de situaciones en la cabeza, ¿no? Pero no siempre es útil dar el feedback real. Porque tal vez lo que vayas a decirle a esa persona no le ayude, no le sirva para mejorar. Si yo creo que sí que le va a ayudar, probablemente se lo dé. Pero a veces nuestra opinión no es tan importante realmente. Y luchar contra eso es complicado, sobre todo si ese ego sube mucho. Que a veces damos la opinión solo por ego, no por ayudar. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora mismo profesionalmente o cuáles son los últimos trabajos que has hecho? Bueno, pues ahora mismo, es que todos los proyectos están madurando. Desde el confinamiento dio para mucho, a mucha gente, en mi caso también. Y ahora mismo estamos lanzando pues, cursos para psicólogos dentro de Psychoflix y también estamos en Mindfulness. Tenemos un grupo de meditación Mindfulness que hemos empezado hace poquito, llevamos 3 semanas. Hemos empezado a hacer un poquito más de comunidad porque ya la gente nos lo pedía y queríamos tener algo online, así guay, de interactuar unos con otros, llevando mindfulness a más sitios. Y creo que esto es de las cosas que más me están llenando ahora mismo, la verdad. Cuéntanos, Darío, entonces, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, pues en redes a veces estoy, a veces no estoy, no soy la persona más constante. En los podcasts semanalmente me van a poder escuchar en cualquiera de ellos, pero en mi web tengo en dariobenitez.es, pues tengo mi formulario de contacto, hola@dariobenitez.es, correo electrónico, que lo veo más que en las redes a lo mejor, en Instagram, @DarioBenítez Psicología. Pues pondremos en la descripción del episodio, pondremos el enlace a tus redes y también pondremos, si te parece bien, los enlaces a los podcasts en los que estás. Perfecto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Darío. Hasta luego. Chao. Toma nota. ¿Qué puntos clave hemos tocado en Hola Artista? La práctica de conciencia plena o mindfulness puede resultar muy útil para afrontar situaciones cotidianas en nuestra profesión, especialmente aquellas vinculadas con la interpretación y el trabajo de las emociones. El entrenamiento con estar conectadas y conectados con el presente puede ayudar a mantener el foco o anclar la atención en aquello que nos parece importante o relevante, e incluso puede ayudar a aceptar ciertas sensaciones desagradables en situaciones que tienen valor para nosotras y nosotros, para así enfocarnos más en pensamientos productivos y no tanto en frustrantes. El mindfulness puede ser efectivo para estar más disponibles emocionalmente, mejorar la escucha con nuestro compañero o compañera, interiorizar más fácilmente ciertas indicaciones en una prueba, mejorar la concentración a la hora de estudiar y estar menos reactivos o reactivas en momentos que nuestro cuerpo puede detectar como situaciones de alerta. Algunas ideas para anclarnos al presente en escena pueden ser enfocar en la mirada de mi compañero o compañera, ser consciente de detalles como la temperatura de su cuerpo o admirar algún rasgo en particular, como si esto fuera la primera vez. Estás escuchando Hola Artista por Óscar Domínguez.
Bandeja de entrada. Envíanos tus consultas, dudas y sugerencias por escrito a través de nuestro chat de Instagram y Facebook o por email a artista.podcast@gmail.com o bien envíanos un mensaje de voz a través del enlace en nuestra biografía de Instagram. Buenas, Mercedes. Hola, artista. Hola, Óscar. ¿Qué tal, artista? Pues la verdad que expectante para saber lo que va a pasar en tu sección. Pues yo también, te lo confieso. Es la primera vez que la hacemos. Bueno, preséntate, Mercedes. Cuéntanos un poco de ti, porque con todas las prisas de organizar el podcast no hemos podido saber quién es Mercedes Salvadores. Bueno, Mercedes Salvadores, soy actriz, soy locutora, me licencié en la RESAD y llevo pues un montón de años en este mundillo. Y lo que hago aquí es, pues no sé, aportar una opinión, una experiencia, poco más. Bueno, aparte es que es una compañera maravillosa porque he tenido la oportunidad de trabajar con ella e interactuar mucho con ella. Sí. Sí, sí. Y te quería decir yo, Mercedes, que antes de empezar tu sección, tengo una sorpresa para ti. No me digas. Una especie de sorpresa concurso. Ay, Dios mío. Así, improvisado. No sé si asustarme. Te voy a preguntar cuántas veces crees que se ha reproducido el episodio 1. ¡Oh! El episodio 1. Es que, a ver, esto es muy difícil, acabamos de aterrizar en las plataformas, entonces no me quiero exceder. En una semana, ¿eh? En una semana. Te voy a decir 21. Te quedas bastante corta. ¿En serio? En una semana el episodio 1 se ha reproducido más de 130 veces. ¡Guau! ¡Pero qué maravilla! Y ahora, flipa, ¿en qué países se ha escuchado más? Oh, yo diría que España. España, número 1. ¿El segundo país? Alguno de habla hispana, entiendo. Voy a decir Argentina. Estados Unidos. ¿Perdón? El tercero, ¿México? Reino Unido. ¿De verdad? Sí. El siguiente, Ah, pues mira, ya. Suecia. Luxemburgo. Uy. Y el quinto es México. Luego está, atención, República del Congo, Colombia, y también nos han escuchado en Brasil, Irlanda, Rusia, Suiza, Singapur, Argentina, Chile y República Dominicana. Pero me dejas alucinada, qué maravilla. Pues gracias, thank you, y no sé, ojo, sí, gracias mundo por estar ahí al otro lado escuchando, qué maravilla. ¿Y tú qué tienes? Cuéntame, Mercedes. Pues yo tengo también una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí, porque teníamos ahí nuestras dudas, pero sí que nos han llegado preguntas para la sección de bandeja de entrada. No me digas. Sí, nos han llegado 2. Te cuento. La primera, a través de ebooks, por escrito, de Carmele Garralda. Y nos dice, retomando el tema de la semana anterior, pregunta, ¿es necesario llamarlo feedback? Siempre se ha llamado crítica, ¿no? Ok, está muy bien la aclaración que podemos hacer de esto. ¿Qué le podemos decir, Mercedes? Bueno, de entrada, que yo también estoy muy de acuerdo en lo de no utilizar anglicismos cuando tenemos un idioma riquísimo. Y creo que Carmele va por ahí, ¿no? Por no utilizar términos en otros idiomas cuando tenemos los nuestros. Pero en el caso de feedback y crítica, me he ido al diccionario, he buscado los significados y no es exactamente lo mismo. Claro, el término en español de feedback sería retroalimentación, pero no acaba de ser del todo, ¿no? Como que feedback es un concepto general, global, ¿no? Es que tampoco es retroalimentación. ¿Te leo la definición de feedback? Por supuesto. Capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y modificar su mensaje de acuerdo con lo recogido. Vale, entonces lo que pregunta Carmele sobre el tema de crítica sería un tipo de feedback también, ¿no? ¿Entiendo? Sí, pero fíjate que yo creo que la diferencia es que el feedback admite respuesta y la crítica no. La crítica es un juicio cerrado sobre algo. Y el feedback es una opinión que busca modificar lo que el emisor ha dicho. Bueno, al final, cualquier tipo de
de mensaje que llegue a partir de una actuación nuestra, ¿no? De un mensaje que genere un emisor y que llegue a un receptor, eso genera un impacto en ese receptor y al final produce una respuesta, que es ese feedback. Pero evidentemente, en el caso de la crítica, pues como que no hay opción a respuesta. No, la crítica se haría a un trabajo ya cerrado y simplemente como opinión o juicio. El feedback es más, yo creo que se daría más en el proceso de trabajo o en un trabajo que no está cerrado, sino en alguien que está dando su opinión y busca recibir la opinión del otro. Claro, lo que hablábamos en el episodio básicamente es este uso profesional de dar y recibir esa opinión en un contexto de trabajo o entre compañeros, ¿no? Ujú. Bueno, ¿cuál es la otra sorpresa? Cuéntame. Bueno, es que el otro mensaje nos ha llegado por voz. Nos lo ha enviado Silvia Lucas a través de Anchor. Vamos a recordar a los artistas que pueden encontrar el enlace a Anchor en nuestra bio de Instagram. Sí, así de fácil es. Pues vamos a escucharlo. Hola artistas, a mí me gustaría saber cuáles son las técnicas que utilizáis para conocer al personaje que os tenéis que preparar. Si hay unas técnicas estándares utilizadas por todos o si tiene algunas preferidas o cómo lo hacéis para conocer al personaje en profundidad y poder meteros en la piel de este. Gracias. Silvia, me encanta esta pregunta. Es súper interesante. Me encanta, porque estamos hablando del proceso de trabajo, de la construcción de personaje, de algo que va más allá de los ensayos y las funciones, que parece que es lo único que trabajamos los actores. No, esto va más allá, esto se trabaja en soledad o con el director, pero es una investigación muy personal. Claro, este proceso el público no lo conoce para nada. O sea, se puede imaginar que, ¿no? Los ensayos, ¿no? En el teatro, cuando ve la función, pero todo ese proceso de trabajo de mesa se desconoce, ¿no? Claro, el trabajo de mesa es muy amplio, no es solamente leer el texto, entenderlo, saber cómo está escrito, en qué época, no, hay algo que va mucho más allá y tiene que ver también con esta pregunta de Silvia. Así que muchas gracias, Silvia. Respecto a lo de las técnicas, creo que no hay una técnica universal. Sí que hay escuelas que plantean una técnica en concreto. Por ejemplo, Corazza invita a sus alumnos a escribir diarios del personaje. Diarios desde su juventud hasta el momento actual o incluso pueden ir más allá. Y Stanislavski, por ejemplo, en un actor se prepara, propone sacar al personaje a la calle, investigar, una vez tenemos claro cómo es el carácter del personaje, llevarlo más allá del contexto y del texto de la obra, para entender cómo reaccionaría, para aprender. Es que técnicas hay, o sea, 1000. Meissner, Lecoq, por decir, yo qué sé, ejemplos, pero vamos. Sí, Leighton, 100.000 técnicas. Pero para esto en concreto creo que al final cada uno encuentra la suya. Y es una cuestión de investigación e imaginación. Y yo creo que unas altas dosis de imaginación. También me planteaba, claro, al escuchar esta pregunta, digo, depende de si es un personaje real o es un personaje ficticio, y dentro de los personajes reales, si es un personaje histórico o es un personaje contemporáneo. ¿Cuánta información tenemos del personaje y cuánto tenemos que inventar a partir de lo que sabemos? Es un proceso maravilloso. Si hay referentes, evidentemente, como en el caso de los personajes históricos, pues si hay opción de copiar gestos, voz, manera de hablar, siempre que haya como medios que lo permitan, ¿no? O sea, grabaciones de la época, si existen. O sea, que a veces tenemos que tirar muchísimo de imaginario, ¿no? De imaginación, por decirlo de otra manera, para rellenar esos huecos de información, ¿no? Y aún así suelen ser la imagen que se da públicamente. Nunca vamos a saber exactamente cómo era este personaje en privado. En el caso de los personajes que no tenemos un referente histórico claro, ¿cuál es el proceso? Pues echarle mucha imaginación, estudiar lo que dice el texto, lo que nos cuenta de la historia del personaje, entender cómo reacciona a cada cosa y a partir de ahí intentar recrear o imaginar por qué este personaje es así, cómo se comporta, si le enfada una cosa. A mí me hace mucha gracia este momento. Al final nos creemos que conocemos a ese personaje, que lo tenemos dentro. Óscar, seguro que te vas a reconocer este momento en el que el director te dice, y entonces al decir esta frase te sientas y tú dices, mi personaje no haría eso. Lo que estábamos diciendo, esa información normalmente la extraemos del texto, ¿no? Aunque a veces también en convocatorias de casting a veces tenemos descripción de esos personajes y en el caso, por ejemplo, de hacer
una película, pues hay fichas de personaje en las Biblias de las películas, bueno, de los guiones de las películas, y bueno, en algunos casos hay descripciones más detalladas que otras. En teatro, ¿cuál es la modalidad? En teatro, es que yo creo que también es un trabajo muy de equipo, porque depende del director. El director tiene claro también cada personaje en su cabeza, por qué es como es y cómo se comporta. Y luego también te ayuda el vestuario que te pongan. La persona que diseña el vestuario también tiene una idea del personaje. Al final hay que llegar como a un entendimiento, ¿no? Como cuál es el personaje en el que todos ven reflejado su trabajo. El actor, el director, el dramaturgo, el vestuarista. Es que el teatro es un trabajo en equipo. Cualquier arte interpretativa, audiovisual, dramática, teatral, es un trabajo en equipo. Y eso es lo que lo hace tan rico y tan maravilloso. Sí, en teatro, como comentábamos antes con el tema del cine, a veces también pasa, sobre todo con el teatro clásico, ¿no? Que había esas descripciones súper detalladas de cómo es el personaje, cuántos años tiene, incluso alguna costumbre, cómo suele vestir. Eso ya en teatro contemporáneo no se suele hacer y es una lástima, ¿no? Porque al final, bueno, te da más libertad a ti como intérprete, como artista, pero a la vez, si necesitas esa información, esos referentes, no los tienes. Sí, pero también te da la libertad de crear. Yo creo que con el tiempo hemos pasado más a buscar los actores creadores, ¿sabes? Creo que antes el actor era un instrumento para llevar un texto a la escena, y ahora el actor tiene también que ver en el proceso de creación. Creo que va por ahí la diferencia. Cada actor o actriz puede hacer exactamente el mismo personaje con las mismas pautas y va a hacer una cosa totalmente distinta. Eso es maravilloso. Bueno, Silvia Lucas, nos has dado tema para un programa entero. Estoy completamente de acuerdo, Mercedes. Yo creo que esto se merece un episodio entero bien detallado de con todo lo que hemos hablado. Y bueno, sobre todo, dar muchísimas gracias por la buena acogida del episodio número 1. Y esperamos más mensajes, sobre todo de voz, por favor. Sí, que nos encantan, y además nos gusta oír las inflexiones de la voz que siempre nos dicen algo. Mercedes, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, artista. Hasta luego. Gracias por escuchar Hola Artista. Síguenos en Instagram y Facebook. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes sociales y déjanos una reseña de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntranos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. En el próximo episodio hablaremos con Francisco Reyes sobre el éxito.